I want to bring a word this morning. Quiero compartir una palabra en esta mañana. I'm going to be brief as quick as I Y can. voy a ser breve lo más posible. I want you to open your Bible, the Gospel of John. Quiero que abra sus Biblias en el libro de Juan. These young ladies, they did a praise dance this morning. Estas jovencitas hicieron una danza en esta mañana. And may the Lord continue to bless their Y que el lives. Señor continúe bendiciendo sus vidas. Not knowing that their dance is connected to my No sermon. conociendo que su danza está conectada con el sermón. Gospel of John, chapter 8, El Evangelio de Juan, capítulo 8, verse 36. versículo Just 36. reading one verse this morning. Solamente vamos a dar lectura a un versículo en esta mañana. The word of God is written in the Father, Son, and Holy Spirit. The church says amen. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Okay. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. I'm going to say it again Lo voy a decir de nuevo, because I don't think you got the message. porque creo que no captaste el mensaje. The Bible says, La Biblia dice, therefore, he aquí, if the Son makes you si free, el Hijo os liberta, you shall be free indeed. verdaderamente seréis libres. Okay, I want to talk to you for a few minutes Quiero hablarle por algunos momentos under the title, bajo el título Freed Libertado by Faith. por fe. Okay, tell your neighbor. Decirle a tu vecino, Neighbor, vecino, I'm free estoy libre by faith. a través de mi fe. It is my faith Es mi fe that has made me en free. la cual me ha liberado. It's who I believe Es en quien yo creo. has made me free. Él me ha liberado. Have a seat this morning. Tomen asiento en esta Listen, I mañana. want to end by 10:30. Quiero finalizar a lo mejor para las 10:30. But if you stay too quiet, Pero si se permanece en silencio, I'll finish at 12 o'clock. voy a terminar a las 12. It's Independence Day. Come on, somebody. Que eso sea motivación. The Gospel of John, El Evangelio de Juan, written by the Apostle John, escrito por el apóstol Juan, who was considered en la cual fue considerado the disciple who Jesus loved, el discípulo amado de Jesús. writes his gospel Él escribe el Evangelio to a Gentile audience. a una audiencia gentil. John's agenda La agenda de Juan is to present es poder presentar Jesus a Jesús as the Word, como la palabra, the Messiah, el Mesías, the incarnated Son of God, el Hijo de Dios encarnado, who came to earth en la cual vino a la tierra to reveal the Father, para revelarle al Padre, and through this revelation, y a través de esta revelación bring eternal life. suspirar vida eterna, Bring eternal life traer vida eterna to whoever a quien quiera believes in Him. que cree en él. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. The purpose of John writing his gospel El propósito de Juan escribir el Evangelio is to bring a revelation es traer una revelación of who Christ de is. quién es Cristo. Because when you know who Christ is, Porque cuando tú conoces quién es Cristo, then you understand entonces podrás entender who really has freed you. quién verdaderamente te ha liberado. When you read the Gospel of John, Cuando das lectura al Evangelio de Juan, there's some verses hay algunos versículos that catch your en attention. la cual capta tu atención. Like John Como 3:16. Juan 3:16. For I so loved the world, Porque de tal manera amé al mundo, I gave my only begotten di Son, mi Hijo unigénito, so whosoever believes in para Him que en él que cree should have eternal life. tendrá vida eterna. But John makes a clear statement. Pero Juan hace una declaración bien clara. When he writes his gospel, Cuando él escribe su there is a evangelio, verse hay un versículo that tells us the theme of the gospel. en la cual nos dice el tema del evangelio de Juan. You find that in John Lo podrás encontrar en Juan, chapter 20, capítulo 20, verse 31, versículo when 31. it says Cuando dice, that you may believe that Jesus is the Messiah para que tú creas que Jesús es Mesías and that He is the Son of God. y es el Hijo de Dios. That believing you may have life in His name. Que creyendo tengas vida en su nombre. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. That you may believe Que tú puedas creer that Jesus que Jesús is the Messiah, es el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios, and that believing y que en el
en el hecho de creer, you may have podás tendrá vida in his name. en su nombre. You miss it again. No lo captaste. That my belief in him, Que en yo creer en él, I have life in his name. tengo vida en su nombre. That true salvation Que la salvación verdadera comes only viene solamente by faith. a través de la fe. That salvation Que la is salvación a gift from God es un regalo de parte del Señor that you and I receive it que tú y yo podamos recibir when we believe cuando creemos in the name en el nombre of Jesus. de Jesús. That salvation Que la salvación cannot be obtained no puede ser obtenida by good works. a través de obras buenas. Hello, somebody. The book of Ephesians, El libro de Éfesos, chapter 2, capítulo 2, verse 8 to verse 9, versículo 8 al 9. Paul says it best. Pablo lo dice mejor, For it's by his grace porque es a través de su gracia that we are saved que somos salvos through faith. a través de la fe. Okay, let me help you. Déjame ayudarle. Okay, I'm going to say it. Don't get mad. It's Independence Day. Don't get mad. Lo voy a decir, no se enojen, es el día de independencia. It means Significa, it doesn't matter how much tongues you speak, no importa cuántas lenguas hable, how many church services you attend, cuántos servicios de la iglesia en la cual son importantes atender, how much is the amount of your tithes and offering. cuánto das de ofrenda o de diezmos. Your salvation Tu is salvación based on your faith. es basada en tu fe. That when you trust God Que cuando tú confías en Dios and you live for God, y tú vives para Dios, then entonces by the power of his name, a través del poder de su nombre, you and I can be saved. tú y yo podamos ser salvos. Paul says Pablo dice that by the grace of God we have been saved que a través de la gracia de Dios hemos sido salvos through faith, a través de la fe. and this is not yourself. Y esto no se trata de tú, It is a gift from God, sino es un regalo de parte del Señor, not by works. no a través de las obras. So nobody Entonces nadie takes the glory. puede tomar la gloria. So I'm going to tell you, Estoy aquí para dejarles saber you're here this morning, que si te encuentras aquí en esta mañana, salvation is for you, la salvación es para ti, but you only can get it. pero la puedes obtener solamente Only by faith. a través de la fe. Faith is the only thing La fe es la única cosa that is required en la cual es requerida to obtain para salvation. poder obtener la salvación. Can somebody say amen? Alguien puede decir amén. That faith in Christ Que la fe en Cristo means significa that he has justified me. que Él me ha justificado. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Faith in Christ La fe en Cristo means significa that it's only through Christ que solamente a través de he Cristo can justify me. Él me puede justificar. You and I do not have the power Tú y yo no tenemos el poder to make us righteous. para hacernos justos. You and I don't have the power Tú y yo no tenemos el poder to justify ourselves. para justificarnos a nosotros mismos. It's only through the name of Christ Solamente es a través del nombre de and our Cristo faith in him y nuestra fe en that Él, he can justify me. en la cual Él me puede justificar. Justification La justificación is a legal document es un documento legal that declares en la cual declara a sinner un pecador to a saint. convertirlo en un santo. You missed it. That when we trust God, Que cuando confiamos en Dios, no matter how ratchet you are, no importa cuán callejero eres doesn't matter how bad your sin is, o cuán malo es tu pecado, only through Christ solamente a través de he Cristo can justify me. Él puede justificarme. So I'm going to tell you this morning, Estoy aquí para dejarles saber If you en have esta faith in mañana God, que si tú tienes fe en Dios, only God can justify you. solamente Jesús puede So justificarlo. I need you Entonces necesito que to tú lift up your head. puedas levantar tu cabeza en And alto tell your neighbor, y decirle a tu vecino, I have been justified he sido justificado by the faith in a Christ. través de la fe en Cristo.
Paul says it best. Pablo lo dice mejor. The book of Romans chapter 3, En Romanos capítulo 3, verse 28. versículo 28, It says this. dice así. A man is justified by faith El hombre es justificado a través de la fe, apart from the works of the law. aparte de las obras de la ley. That by our faith in Jesus, Que a través de nuestra fe en Jesús we are truly free. somos libres verdaderamente. Yet this term freedom Mas sin embargo, este término libertad has a great debate. tiene un debate grande. Freedom. Libertad. What is freedom? ¿Qué es la libertad? You know what? I just found out ¿Sabe lo que yo averigüé? about a month ago Casi un mes o más. that when I signed my Que application cuando yo firmé mi aplicación for my job, para mi empleo, I surrendered my freedom. yo he sometido mi libertad, mis derechos. So in reality, En toda realidad, I'm not free. no soy libre. Come on, somebody. This term freedom Este término libertad has great debate. tiene un debate grande. Yesterday, our society Ayer nuestra sociedad celebrated what's called Independence Day. celebró el Día de Independencia. People believe Las personas creen that this man called Thomas Jefferson que este hombre llamado Thomas Jefferson at 1776, en 76, by him filling out a document, al él llenar un documento, he gave us freedom. él nos dio la libertad. But when you read the Declaration of Independence, Pero cuando lee la Declaración de Independencia, it's based only on es basada solamente the separation en la separación and the hold y el aguante of de Great Britain. Gran Bretaña. You got to read your history books. Tiene que leer los libros de historia. By him signing this document, El hecho que él firmó este documento, he tells us él nos dice a nosotros, we're no longer on the hold ya no estamos en el aguante o en el garre de Gran Bretaña. of Great Britain. This declaration, Esta declaración what it did is separate colonies. lo que hizo es separar los lugares. But my question to you is this. Pero mi pregunta para ustedes es esta. What's the purpose ¿Cuál es el propósito of being free by the hands of man de ser libre a través de la mano del hombre and still be a y slave? aún ser un esclavo? Okay, let me go over here because somebody say amen. What's the purpose? ¿Cuál es el propósito Have a documentation de tener un documento of a man that say you're free, de un hombre en la cual dice que eres libre, but yet just they have a hold over you? mas sin embargo hay un aguante sobre ti? Because if we are truly free, Porque si somos libres verdaderamente, then why is it entonces ¿por qué we don't have the right to say what we want to say? no tenemos el derecho de decir lo que queremos decir? If we are really free, Si verdaderamente somos libres, why is it that the government ¿por qué el gobierno still has a word aún tiene how palabra much you should get paid? de cómo debiéramos ser pagados? So a man signed a document Entonces un hombre firmó un documento to give you the assumption para darte el pensamiento that you are free, que eres libre. but there still is a hold upon you. Mas sin embargo hay un agarre sobre ti. And what's the purpose ¿Cuál es el propósito of thinking that you are free? de pensar que eres libre? Watch this. But still be governed by sin. Mas sin embargo ser gobernado por el pecado. The Declaration of Independence La declaración de does independencia not have the power no tiene el poder to free you from sin. para liberarte del pecado. Oh, come on, church. So yet, Mas sin embargo, this man este hombre called Thomas Jefferson llamado Thomas Jefferson signed a declaration firmó una declaración to declare me free, para declararme libre, but still mas sin embargo, sin el pecado governs my life. gobierna mi vida.
The term freedom El término libertad comes with great tension. viene con una tensión grande. I want to teach you this Quiero morning. enseñarle en esta mañana. Great tension not only in our society, La tensión grande no solamente a través de la sociedad, but also in our lives. pero también en nuestra vida. Cuando tú estudias el Evangelio de Juan, When you study the book of John, tú encuentras tensión. you find great tension. Hay una tensión con Jesús y los judíos. There's a tension between Jesus and the Jewish Con los people, fariseos. with the Pharisees. Ellos buscan la forma They're trying to find the way de tratar de descritar quién es Jesús. to discredit who is Jesus. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, When you read the book of John, Cristo continuamente sigue diciendo, Christ continually says ¿quién eres Él? who he is. Hay tensión There's tension porque hay una cautividad because there's a que captivity Dios quiere romper. in which the Lord wants to Pero break. en su mente, But in their ellos minds, pensaban que eran libres. they thought that they were free. Can I talk to you? Puedo When you hablarles. read the Gospel of John, Cuando da lectura al Evangelio de there's Juan, tension hay gran tensión. under the definition of freedom. Bajo la definición de la libertad, The Bible says la Biblia nos dice that this tension que esta tensión was the devil trying to justify their freedom. era que ellos estaban tratando de justificar su libertad. But Christ was telling them, Pero Cristo le estaba diciendo a you're ellos, not really free. verdaderamente no son libres. Man, I get excited for that. Me emociono por In the eso. midst of this tension, En medio de toda esa in the tensión, midst of the conversation en of freedom, medio de la conversación sobre la libertad, he stands up Él se levanta and he says, y Él dice, therefore, he aquí, if the Son makes you si free, el Hijo los libera, you are free indeed. eres libre verdaderamente. In the midst of tension, En medio de aquella he tensión, declares a word. Él declara una palabra. Therefore, He aquí, if I set you free, si yo te libero, you are free indeed. eres libre verdaderamente. There's tension now. Hay tensión. In the Gospel of John, En el Evangelio de Juan there's great tension. hay una grande tensión. Chapter 8 El capítulo 8 opens up with a story abre con una historia of a woman, de una mujer, I love the Bible, me encanta la Biblia, who's about to be stoned to death en la cual va a ser apedreada a be- muerte because she's an adulteress. por causa que ella era una adúltera. Hay tensión. There's tension already. Los judíos le están a Jesús a esta mujer. The Jewish people were telling They bring Jesus this woman. Y le dice a Jesús, and tells Jesus, tú sabes la ley. you know the law, Y por causa de su pecado, and because of her sin, she has to be stoned. ella tiene que ser apedreada. Jesus, you know the law. Jesús, tú conoces bien la ley. She gotta be stoned. Ella tiene que ser apedreada. So that they got half of it right. Y ellos lo tenían la mitad correcta. Because what they Correcto. forgot, Porque lo que se olvidaron that the law says es que la ley dice when both of them cuando los dos are caught in an adulterous act, lo encuentra en un acto adúltero, both of them, los dos have de to be ellos stoned. tienen que ser you apedreados. missed it. No lo There's captaste. tension. Hay tensión. And Jesus said, Y Jesús dijo while he's writing on the ground, a lo que él está escribiendo en la tierra, he that's without sin, aquel sin pecado, cast the first stone. tiré mi primera piedra. I'm going to say it again. Lo voy a decir de nuevo. Jesus, you know the law. Jesús, tú conoces bien la ley. This woman needs to die. Esta mujer tiene que morir. The law says La ley nos dice, we have to stone her. tenemos que Jesus apedrearla. says, Jesús dijo, He without sin, aquel sin pecado, cast the first stone. tire la primera The piedra. Bible says La Biblia dice, they all dropped their stones. todos dejaron la piedra ir. Can I talk to you for a minute? Puedo hablarle por algunos minutos. They were righteous Ellos fueron justos. according to the law. De acuerdo a la ley, They were free fueron libres according to a de document. acuerdo a un documento. But in reality, Pero en toda they were realidad, still slaves. aún era esclavo. So Christ had to remind them, Entonces Cristo le tuvo que recordar a ellos, if you really are free, hello, si eres
woman. Atrévete a apedrear a But esta because you are mujer. still a slave, Pero por causa del hecho que aún eres esclavo, you cannot cast a stone. no puedes tirar la piedra. I don't know who's here that's happy this No morning. sé a quién está aquí en esta mañana, Who's happy this en morning la cual está contento. that every time we are sinful, Cada vez que somos llenos de pecado and every time we sin against y God, cada vez que pecamos contra Dios, He gives us second chance Él nos da la segunda oportunidad of redemption. de la redención, Because He's a God of grace, porque Él es un Dios de gracia, God of mercy, misericordia, a God of redemption. de redención. I don't know about you, Yo no sé de ti, but I was one of those men. pero yo fui uno de aquellos Who had a hombres stone in his que hand. tenía una piedra en su But mano, He reminded me, pero Él me recordó, I am not free yo soy libre, unless I know who God a is. menos que yo conozco bien quién Dios es. Bible says, La Biblia dice, watch. miren, He tells this woman, watch. Él le dice a esta mujer, Woman, where are they ¿a dónde están ellos? who condemned you? Aquellos que te condenaron. She looks around. Ella mira a su alrededor, My Lord, mi Dios, no one. nadie. Watch freedom. Mira la libertad. Woman, Mujer, I don't condemn you neither. yo tampoco te condeno. Watch this. Miren esto. Go Ve and sin no more. y no peques más. You missed it. No lo captaste. There's tension, Hay tensión, death la muerte or life, o vida, grace gracia or vengeance, o venganza, mercy misericordia or hatred. o odio. Come on, somebody. He tells this woman, Él le dice a esta mujer, I don't condemn you. yo no te condeno. Man, go Ve and sin no more. y no peques más. In other words, En otras palabras, my revelation mi revelación of who I am de quien yo soy shall allow you to walk by faith. debiera permitirte caminar a través de la fe. Because I show mercy upon Porque you. yo te he demostrado misericordia I show grace upon you. y gracia. Your faith in me Tu fe en mí shall allow you debiera permitirte to walk in freedom. caminar en libertad. We should thank God. Debiéramos agradecerle a Dios. Because, sometimes we come to church, Porque algunas veces venimos a la iglesia and to be honest, y para serles honestos, Jacob, we don't deserve to be in church. no merecemos estar en la iglesia. Because we are sinful creatures. Porque somos criaturas pecaminosas. Paul said the best. Pablo lo dice mejor. We all fall short of the glory of God. Caemos corto de la gloria de Dios. But the good thing is, Pero la parte buena es, watch this. miren esto, This is my theory. esta es mi teoría. There's no real base commentary while he was writing. No hay un comentario o una base en lo cual él estaba escribiendo. He was writing on the floor. Él estaba escribiendo en el piso. There's no commentary to what he was writing. No hay un comentario para desglosar exactamente lo que él estaba escribiendo, But he's writing on the floor. pero él está escribiendo en el piso. This is my theory. Esta es mi teoría. Why the floor? ¿Por qué el piso? Because in the beginning, Porque en el principio he took the dust of the earth. él tomó la tierra de la tierra. He made a man. Él hizo un hombre. He breathed into man Le life. dio vida, aliento de And that vida. man became a living being. Y aquel hombre se convirtió en un ser But viviente. because of sin, Pero por causa del pecado, it took man out of God's presence. tomó el hombre fuera de la presencia de Dios. So when he wrote on the ground, Entonces cuando él escribió en el he suelo, wrote my declaration, my él independence. escribió la declaración de mi He independencia. sealed my body Él selló mi cuerpo with his touch. con su toque. He left his footprints, Él dejó sus huellas, huellas in my life. en mi vida. So when you look at me, Entonces cuando me miras a mí, I got the mark of Christ. tengo la marca de Cristo. Yes. Jesus Jesús. is a man. Jesus brings Jesús trae a second chance of redemption. una oportunidad nueva para la redención. Jesus does not want to bring condemnation. Jesús no quiere en sí traer condenación. He wants to give you a second Él chance. quiere darte otra oportunidad. But watch the tension. Pero mira la tensión. I love Jesus.
amo al Señor. He's so intentional. Él es muy intencional. In the midst of this tension, En medio de toda esta verse tensión, number 12, versículo 12, he says, Él dice, I'm the light of the world. soy la luz del mundo, You missed it. I am the light of the world. soy la luz del mundo. He who follows me Aquel que me sigue should not walk in darkness, no andará en but tinieblas, have life. sino tendrá vida. The first point I want to teach you El primer punto en el cual le quiero that enseñar, John wants to teach us que Juan no quiere is enseñar, that we have to have faith es que tenemos que tener fe in his word. en su palabra. Okay. Verse number 30. Versículo 30. From verse number 1 De versículo 1 to verse 30, al tal 30, he's speaking. Él está hablando. He's talking. Él está hablando. Verse number 30 says, Versículo 30 dice, even as he spoke, aun cuando Él hablaba, many believed. muchos creyeron. What John wants to teach us Lo que Juan nos quiere enseñar a that nosotros we have to have faith es que tenemos que tener fe in his word, en su palabra, which leads us to say en la cual nos lleva a decir that faith que la fe is the basis es la base that comes from hearing. en la cual viene del escuchar. Okay, you didn't hear me. The Bible says La Biblia dice that as he spoke que a lo que Él hablaba and they heard him, y ellos escucharon, they believe. creyeron. Okay? Truth La verdad can change perspectives. puede cambiar perspectiva. Belief El creer is not merely an intellectual acknowledgement, no es darle atención intelectualmente, but it is a response of the heart pero es una respuesta del corazón to the truth of who Jesus is, hacia la verdad de quién Jesús es, which leads us to trusting him, en la cual nos lleva a confiar en Él, accepting him, aceptándolo a Él and following him. y siguiéndolo a Él. You missed. No lo captaste. So, in order for us to be free, Entonces, para nosotros poder ser libres, we have to have faith in his word. tenemos que tener fe en su palabra. He is talking to the people. Él está hablando al pueblo. He's not doing a miracle. Él no está haciendo un milagro. A miracle is not leading them to believe. El milagro no está llevándolo a ellos It creer, is the power of the word sino el poder de la palabra, that provoke in them the en la belief. cual provocó en ellos creer. The power we have in church El problema que tenemos en la iglesia is that we only believe es que solamente podemos creer when there's a miracle. si hay un milagro. Yeah, okay. Si Dios me sana, If God heals me, then yo le sirvo. and then I'm going to serve Him. Si Dios me da a mí lo que yo deseo, If God gives me what I want, then le doy a él mi corazón. and then I'll give God my heart. That's not faith. Eso no es fe. Faith is La fe es believing him creyendo en Él for what he has declared. por lo que Él haya declarado. In other words, En otras palabras, that faith, que la fe, by hearing his word, a través de escuchar su palabra, should move you debiera moverte a ti from unbelief desde la incredulidad to belief. a la creencia. Man, okay. All right. That when you believe in God Que cuando tú crees en Dios and you understand his y word, pueda entender su palabra, you understand entonces podrá entender that his word que su palabra has power. tiene poder. Okay. All right, let me help you. Déjame ayudarle. Paul says it best Pablo lo dice mejor in the book of Hebrews chapter 4, en el libro de Hebreos capítulo 4, verse number 12. versículo 12. It says, Dice así, for the word of God la palabra de Dios is living and powerful, es viva y poderosa, sharper than any double-edged sword, eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, piercing every division of the soul and spirit, penetra hasta partir el alma y espíritu, joints and marrow, las coyunturas y los tuétanos, and discerning of the thoughts of the intent of the heart. y discernir el pensamiento y las intenciones del corazón. What we need Lo que necesitamos is more word. es más palabra. Okay. All right. So, if I have faith in his word Entonces, si tengo fe en su palabra and I have
His word inside of me, y tengo su palabra dentro de mí, that means eso significa I should believe debiera yo creer and walk in what I y believe. caminar en lo que yo creo. Faith La fe, is a belief, el hecho de creer and hearing y escuchar is a requirement es un requisito of faith. de fe. The Bible says, La Biblia dice, faith cometh by hearing, la fe viene por el oír hearing the word of God. de su palabra. Maybe A lo mejor your faith has diminished tu fe ha menguado because you're hearing the noise por causa que tú estás escuchando todo el ruido and not reading his word. y no leyendo su palabra. Maybe A lo mejor your faith has tu diminished fe ha disminuido because your bitterness, porque tu your amargura, anxiety, tu ansiedad and your sin y tu pecado speaks louder than his word. habla más audible que su But when palabra. you have the word of God in your mind, Pero cuando tienes la palabra del Señor en tu mente, then God can speak to you. entonces Dios puede hablarte a ti. David says it best. David lo dice mejor. Psalms 119, Salmo 119, verse 11. versículo Your 11. word I will hide in my heart, Tu palabra esconderé en mi so I corazón will not sin against you. para que yo no peque en tu contra. We fail God Nosotros le fallamos a Dios for lack of knowledge. por falta de conocimiento. John says Juan dice, we have to have faith tenemos que tener fe in his word. en su palabra. Let me ask you a question. Déjame preguntarle una pregunta. Are we making space Estamos haciendo un espacio in our lives en nuestra vida to truly hear the voice of para God? verdaderamente escuchar la palabra de Dios. If we believe he speaks, Si creemos que Él aún habla, he still speaks. Él aún habla, Which leads me en la cual me lleva a mí to say this, decir esto, that when you hear the word and the voice of God, que cuando tú escuchas la palabra y la voz de Dios, immediately inmediatamente faith is born. la fe nace. Oh my God, okay. In other words, En otras palabras, that when we hear the word of God, al escuchar la palabra del Señor, there should be no delay no debiera haber un delate into the responding en nuestro responder to the word of God. hacia la palabra de Let me Dios. help you, let me help you, let me help you. Déjame ayudarle. What is God telling you this morning? ¿Qué Dios te está diciendo en esta mañana? And what is God speaking to you ¿Y qué Dios está hablando de that ti? requires En la cual requiere your immediate que response? tú respondes inmediatamente. Let me sum it up for you. Déjame desglosarlo, sumarlo rápidamente. Belief is the beginning, La creencia es solo el principio, not the end. no el fin. Okay. So I have to believe Entonces yo tengo que in what he creer has said. en lo que Él ha dicho So when he speaks to me, para que cuando Él me hable a mí, my faith mi fe can grow in him. pueda crecer en Él. So in John chapter 8, Entonces en Juan capítulo 8, verse number 12, versículo 12, in the midst of tension, en medio de la tensión, Jesus says, Jesús dice, I'm the light of the world. soy la luz del mundo. You missed it. No lo captaste. There's great tension. Hay grande tensión. It seems that John Aparentemente Juan read the book of Exodus. leyó el libro de Éxodo, Because in the book of Exodus, porque en el libro de Éxodo Moses has an encounter with God Moisés tiene un encuentro con Dios through a burning bush. a través de una zarza ardiente. Watch freedom. Mira a la libertad, Watch the tension. mira la tensión. Moses asks the Lord, Moisés le pregunta al Señor, what do I say? ¿qué digo yo? Who sent me? ¿De quién me mandó? When I tell Pharaoh, Cuando yo le diga a Faraón, let his people go. deja al pueblo ir, The Lord replies to Moses, el Señor le responde a Moisés and he tells Moses, y él le dice a Moisés, tell your Pharaoh, dile a Faraón, I am who I am. yo soy quien yo soy. You missed it, you missed it. No you lo missed it, you missed it. captaste. The first point is faith in his word. The first point is faith in his word. El primer punto es fe en su palabra. So from the beginning, Entonces, de un principio, he's telling us Él está diciendo we a have to have nosotros, faith tenemos que tener in fe who he en is. quién Él es. He tells Moses, Él le dice a Moisés, tell them, decirle a ellos, I am who I am. yo soy quien yo soy. All right.
So in the Gospel of John, Entonces, en el Evangelio de Juan, we find 7 I am. encontramos 7 yo soy. Oh my God. That Christ reveals himself Que Cristo, en la cual Él mismo se revela so you can have faith in para him. que tú puedas tener fe en Él. In John chapter 6, En Juan capítulo 6, he says, Él dice, I am the bread of life. yo soy el pan de vida. Okay? In John chapter 8, En Juan capítulo 8, I am the light of the yo world. soy la luz del mundo. In John chapter 10, En Juan capítulo 10, I am the door. yo soy la puerta. In John chapter En 10, Juan capítulo he 10, says, Él también dice, I am the good shepherd. soy el buen pastor. In John chapter 11, En Juan capítulo I 11, am the resurrection yo soy la resurrección and the life. y la vida. In John 14, En Juan capítulo he 14, says, Él dice, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. In John 15, En Juan he 15, says, Él dice, I am the true vine. soy la vid I verdadera. have to have faith Tengo que tener in fe who he en is. quién Él es. Watch, watch, watch. Miren, miren, I am. yo soy, Back. I am. yo soy, I am. yo soy. Nobody else Nadie más on the face of the en la earth faz de la can tierra bear that title puede tener ese título. of the great I am. El gran yo soy. In other words, En otras I palabras, have faith tengo fe in who he is. en quien Él es. Let me help you. Let me help you. Déjame ayudarle. We should be grateful Debiéramos estar that in agradecidos the midst of your desert, en medio de tu desierto. when you were thirsty, Cuando tenía he sed, became your fountain of water. se convirtió en la fuente de agua. When you were in your desert, Fue cuando te encontrabas en el and you were desierto hungry, y estabas hambriento. he became the manna of Él heaven. se convirtió en la mana del cielo. You should be grateful Debiera estar in the midst agradecido of your desert. en medio de tu desierto. He was your cloud Él era tu nube that protected you de la cual te from the protegió sun. del sol. When you were in your desert, Cuando estaba en el desierto, you should be grateful. debiera estar He agradecido. became your pillar of Que fire. se convirtió en la columna de fuego. When you're walking through your valley Cuando estaba caminando en tu valle of the shadow of de death, la sombra de muerte. he says, Él dice, I am your rod. yo soy tu vara, I am your yo staff. soy tu callado. We have to have faith Tenemos que tener in fe the word of God. la palabra del Señor. I should be grateful Debiera estar agradecido that whatever I need him to be, que lo que yo necesito que Él sea, he becomes. Él se convierte en eso. He is my Rose of Sharon. Él es la rosa de Sarón. He is my Jehovah Él Rapha. es mi Jehová Rafa. He is my healer. Él es mi sanador. He is my peace. Él es mi paz. He is my shade. Él es mi... I don't know if you Yo understand no sé si tú puedas that entender believing in his word que creer en su palabra shall make you free. te hace libre. Watch this. Miren esto. We have to trust him Tenemos que confiar en Él based basado on his word. en su palabra. My point number 2, Punto número 2, verse 31. versículo 31. Then Jesus said to those Jews who believed him, Entonces Jesús le dijo a los judíos en la cual creyeron en Él, if you abide in my word, si tú te aferras a mi palabra, you are my disciple. tú eres mi discípulo You shall know the truth, y conocerás la verdad and the truth shall set you y free. la verdad os haréis libre. Tell your neighbor, Decirle a tu vecino, I have to have the faith tengo que tener fe to follow his word. para seguir su I palabra. have to have faith to believe his word. Tengo que tener fe para creer en su But I have to palabra. have faith Tenemos que tener fe to follow his word. para seguir su palabra. Jesus does not define discipleship Jesús no define el ser discípulo as a momentary belief, como una creencia momentaria, but it is defined pero es definida by ongoing commitment. para un compromiso continuo. Simply coming to church Simplemente venir a la iglesia doesn't imply that you're free. no dice que eres libre. Ooh, sorry about your bubble. Just because you come to church El hecho de venir a la iglesia o conectarte a través de Zoom
and you say an amen and a hallelujah, y dice un amén y un aleluya, doesn't say that you're really free. no significa que eres libre verdaderamente. Can I preach to you this morning? Puedo predicarle en esta Just mañana. because you shout El hecho que tú grites and you know some Bible y te verses conoces algunos versículos bíblicos, doesn't mean that you really are free. no significa que tú eres libre verdaderamente. Because as a plant is grounded on the ground Como una planta está arraigada a la tierra and its roots are deep in the soil, y sus raíces están fundadas profundamente en la tierra, that is what a disciple should look like. eso es como se debe reflejar un discípulo. Our roots Nuestras raíces should be grounded in His Word. debiera ser arraigada en su palabra. And not only grounded in His Word, Y no solamente arraigada en su palabra, we shall follow His Word. debiéramos seguir su palabra. ¿De qué vale creer What good is it to believe si no hay aplicación? if there's no application? Come on, Pastor. ¿De qué vale What is it good for? tener una rutina de una dieta You to have a routine of a diet y plan no someterte a la rutina? and do not submit to that plan. ¿De qué vale What is it good pagar for you to pay mensualmente monthly una membresía para el gimnasio membership to the gym y nunca ir al gimnasio? and not show up? Can I preach to you? Puedo predicarle. It's the same concept in the church. Ese mismo concepto en la iglesia. ¿De qué vale What is it good cargar la Biblia for you to carry y the no hay Bible? aplicación de la and Biblia? There's no application from the Bible. He says, Él dice, if you're my disciple, si eres mi discípulo, you will abide in my word. tú habitarías en mi palabra. You know why? ¿Sabes el por qué? Because abide in His word. Porque el habitar en su palabra, That means now eso significa que His ahora word su palabra abides in us. habita en nosotros. Okay. Watch this. Miren esto, John 15. Juan 15. He says, Él dice, I am the true vine. soy la vid verdadera, You are the branches. tú eres la rama. Without me, Sin mí you cannot bear fruit. no tendrás fruto. You missed it. No lo captaste. Lo que pasa es What happens is que todo mundo that everyone quiere ser la viña wants to be the vine y nadie and nobody wants to be a branch. quiere ser una rama. He says, Él dice, I'm the vine. yo soy la vid, I'm the source of life. yo soy el recurso de vida, I am the stem yo soy la rama, that feeds the branch. yo soy el tronco en la cual da alimento a las ramas. And without me, Y sin mí you cannot do anything. no puedes hacer nada. We cannot follow God out No, of convenience. no podemos seguir a Dios por conveniencia. All right. Preach, Pastor. We come to church Venimos a la iglesia when everything is cuando good. todo anda bien, You know, viento en popa, right? Como ahí dice. cuando damos el mejor aleluya. That's when you give the best hallelujah. Cuando todo está bien en tu When casa. everything's good at your house. Cuando hay dinero en el When banco. there's money in the bank. Cuando hay mucho bistec ensabollado en tu casa. When there's a lot of steak and onions in your house. Pero un verdadero discípulo But a true disciple le sirve a Dios serves the Lord en las buenas in the good y times en las malas. and the bad En las times, tormentas during y the en el momento de storms paz. and the moments of peace. Porque Dios que tú le sirves Because the God in which you no serve se cambia does not change por causa de tus situaciones. because of your circumstances. Porque la Biblia dice, Because the Bible Él tells es us el mismo ayer, He's the same yesterday, hoy today, y por todos los siglos. forevermore. There comes a moment in your life Llega un momento en tu vida that your faith que tu fe has to mature tiene que madurar to obedience. hacia la obediencia. Watch this. Miren esto, We cannot follow God no podemos seguir a Dios and we don't obey His word. si no obedecemos su palabra. Many people believe Jesus, Muchos creen en Jesús, but not many people follow pero no Jesus. muchos siguen a Jesús. To follow Jesus, Para seguir a Jesús, that means eso significa I die to myself. que yo mismo muero. His word Su palabra dictates my steps. dicta cada paso que yo tome.
The Bible says La Biblia dice, if you're a disciple of Christ, si tú eres discípulo de Jesús, He is the author and the consumer of your Él faith. es el autor y consumidor de tu fe. A faith that does not lead Una fe que no lleva to obedience hacia la obediencia is a dead faith. es una fe muerta. Okay. All right. Let me help you. Déjame ayudarle. Because true faith Porque la fe verdadera transforms lives, transforma vidas, changes behaviors, cambia los comportamientos, changes priorities, cambia las prioridades and gives you priority y in te Christ. da prioridad en Cristo. But watch their response. Pero mira la respuesta. Watch verse number 33. Mira el versículo 33. The Jews tell Jesus, Los judíos le dicen a Jesús, but we're Abraham's descendants. pero somos la descendencia de Abraham. We had never been in bondage Nunca hemos estado en esclavitud to nobody. hacia nadie. How can you say ¿Cómo puedes decir you can make me free? que tú me puedes ser libre? First of all, Primeramente, you got it all wrong. lo tienen mal. Book of Exodus, El libro de Éxodos, you were in bondage tú te encontrabas en esclavitud under Pharaoh. bajo Faraón. You go to the book of Daniel, Y tú entras al libro de Daniel, you're in bondage también estaba en esclavitud in Babylonia. en Babilonia. You go into the New Tú Testament, entras al Nuevo Testamento the Syrian, you're also in y bondage. también estaba en esclavitud. Your whole life, Tu vida entera you have been a slave. has sido esclavo. But the problem that you Pero el have, problema la cual tenemos that you're thinking about a earthly freedom. es que está pensando en una libertad terrenal. I am talking about the freedom of your soul. Le estoy hablando sobre la libertad de tu See, that's the alma. power we have in church. Ese es el problema la cual tenemos en la iglesia. That because we're free, Que por causa que somos we libres, think we are really free. pensamos que verdaderamente somos But libres. some of us Pero algunos de are nosotros still slaves in our aún minds. somos esclavos en nuestra mente. We are slaves to our past, Esclavo a nuestro pasado. slaves to trauma, Esclavo a la trauma. slaves to the mistakes. Esclavo a los errores. Because Herbert Tubman said it best. Harriet Tubman lo dijo mejor. I freed 1,000 slaves. Yo he liberado miles de esclavos. I would have freed 1,000 more Hubiese liberado miles más if they only knew si ellos solamente conocían they were slaves in their mind. que aún eran esclavos en su mente. When Jesus responded to them, Cuando Jesús les respondió a ellos, He's not talking about an earthly Él bondage. no le está hablando de una esclavitud terrenal, He is talking about the power of sin. sino el poder del pecado. This is why they can accept Jesus. Eso es porque ellos no pudieron aceptar a Jesús. Because they believe Porque ellos se that the one pensaron that was going to come que aquel que iba a venir was going to free them from Rome. iba a liberarlo de Roma. But the Rome that God wanted to free them Pero el Roma en la cual Dios quería liberarlo was the power of sin. era el poder de pecado. Come on, somebody. And that's why he says, Y por eso es que él dice, if the Son has set you free, si el Hijo te ha liberado, you're free indeed. eres libre He verdaderamente. tells them Él les dice the issue is not bondage, physical bondage. que la situación en sí no es la esclavitud física, It's about the power of sin over your sino life. se trata del poder de pecado sobre tu vida. Sin El pecado has the ability tiene la habilidad to change your de character. poder cambiar tu carácter. Sin El pecado has the ability tiene la habilidad to change your thoughts, para cambiar tus your pensamientos, decisions, tus decisiones and your actions. y tus And when acciones. he says Y cuando él dice, everyone todos has committed sin, ha pecado, I'm including the everyone. yo estoy incluido en lo todos. Oh, you're not included? All right. ¿Ustedes Okay. no son incluidos? Ok, está bien. You're holy. Son santos. When he says slave, Cuando él dice esclavo, I need you to understand this. necesito que entiendan esto muy bien. It means Significa the loss of freedom. la pérdida de la libertad. When sin is in your life, Cuando el pecado se encuentra en tu vida, you have lost freedom. has perdido la libertad.
Because now sin becomes your authority. Porque ahora el pecado se convierte en tu autoridad. Sin has become your master. El pecado se ha convertido en tu maestro, Sin has become your en government. tu amo, en tu gobierno, Sin has become the way you think, en la forma que como piensas, the way you speak, como hablas, the way you walk. como caminas. Because what you are Porque lo que tú is eres what you will become. es lo que tú te convertirás. So when sin has control of you, Entonces, cuando el pecado tiene control sobre ti, it is impossible es imposible to be faithful to God. serle fiel a Dios. Pastor, I'm struggling. Pastor, estoy luchando. Yeah? ¿Sí? Why? ¿Por qué? I have a sin. Tengo un pecado. But you free? Pero eres libre. Yeah? ¿Sí? That doesn't make no sense. No hace ningún tipo de sentido. We sin Nosotros pecamos because we entertain sin. porque entretenemos al pecado. We sin Nosotros pecamos because we fail to recognize porque fallamos en poder reconocer that we are truly free. que verdaderamente somos libres. The Bible speaks of a woman called Hagar. La Biblia habla sobre una mujer llamada Agar. She was a prostitute. Era una prostituta. Her husband Su esposo bought her out of the la prostitution. compró de la prostitución. She gave birth to children. Ella dio a luz a hijos, But in her mind, pero aún en su mente she was still a prostitute. aún era una prostituta. And she went back to the auction block Y ella regresó a una acción to go sell herself again. para ponerse en venta de nuevo. And the husband shows up Y el esposo se aparece de and nuevo buys her again. y la compra de nuevo. See, the God that you serve, Ve el Dios en la cual tú even sirves, though you might see yourself aunque tú te ves as a sinner, como un pecador, as a drunk, como un alcohólico, as a drug addict, como un adicto de droga, and you might put yourself back in the same situation, y a lo mejor te pones de nuevo en la misma situación, He will love you so much. Él aún te amará tanto He will go back and buy you again. que Él regresa de nuevo y te compra de nuevo. But you can be free. You can be free Puedes ser libre and still be a slave in your y mind. aún ser un esclavo en tu mente. I need to work in your perspective, Necesito obrar en tu perspectiva, to work in your mind, trabajar en tu mente, because he who the Son had set free porque aquel que Dios ha liberado is free indeed. es libre verdaderamente. It requires obedience, Requiere obediencia, but it requires pero también requiere a divine una intervention. intervención divina. John chapter 8, Juan capítulo 8, from verse 35 to de 36, versículo 35 al it speaks 36, about the power habla sobre el poder of God's intervention. de la intervención de Dios. God intervened in your life Dios intervino en tu vida when you thought you were nothing. cuando tú te pensaste que tú eras nada. I'm going to close my eyes. Y voy a cerrar mis ojos. There's some people up in here Hay algunas personas aquí that one point in their que a life cierto punto en su vida thought they were nothing, pensaron que eran un nada. thought about suicide. Pensaron en suicidio. They allowed their bitterness Permitieron que su and amargura their y anxiety sus ansiedades to become their se identity. convierta en su identidad. But thank God Pero gracias a Dios for the word of God por su palabra that He intervened. que Él pudo intervenir. That when I thought I was nothing, Que cuando yo pensé que yo era un nada, He told me Él me dijo a mí, I'm the head soy la cabeza and not the tail. y no la cola. He gave me a new Él name. me dio un nuevo nombre. I'm the son Soy el hijo, and the daughter la hija of a risen King. de un Cristo We have to resucitado. follow Necesitamos seguir His word. su palabra. Okay, okay. He tells them, Él les dice a ellos, they tell Jesus, Él les dice a Jesús, we are descendants of Abraham. somos descendientes de Abraham. You know, we have never Nunca been slaves. hemos sido esclavos. Watch this. Miren esto. Jesus tells them, Jesús le dice a ellos, if the Son sets you free, si el Hijo te ha liberado, you're free indeed. eres libre verdaderamente. Point number 3, Punto número 3. we have to have faith Tenemos que tener fe in His power. en su poder. He tells them, Él les dice a ellos, y'all were all sinners, éramos todos pecadores,
Paul says it best. Pablo lo dice mejor. We are walking to the way of condemnation. Estamos caminando rumbo a la condenación. But he saw us. Mas sin embargo, Él nos vio. And through his power, Y a través de su poder we have been redeemed. hemos sido redimidos. I have to have faith Tengo que tener fe in the power en el poder of his name. de su nombre. Because the Bible says Porque la Biblia dice that there's no other name que no hay otro nombre in which man can be saved en la cual el hombre podrá ser but the salvo, name of Jesus. sino a través del nombre de It's Jesús. only Jesus Solamente a través de that can Jesús, turn my weeping into joy. la cual puede tornar mi lamento en gozo. Jesus has the power. Jesús tiene el poder. We have to have faith in his power. Tenemos que tener fe en su He poder. tells them, Él les dice a ellos, you're a slave, eres esclavo, but I can make you free. pero te puedo hacer libre. That means Eso significa, I'm going to break the yoke of sin. voy a quebrantar el yugo del pecado. The very thing that oppressed you, Aquella cosa en la cual te oprimió, the very thing that hold you down, aquella cosa que te aguantó abajo, at the mention of my name, al solo pronunciar mi has to nombre, let you go. tiene que dejarte ir. So I came this morning Entonces vine aquí en esta to mañana speak to your anxiety, para hablarle a tu ansiedad, to speak to your bitterness, hablarte a tu amargura, to speak to your pain, hablarte a tu dolor, to speak to your sin. hablarle a tu pecado. There's power in the name of Jesus. Poder en nombre de Jesús. And at the mention of his Y name, a solamente pronunciar the su yoke has to nombre, let you free. el yugo te tiene que dejar There's libre. free in the name of Jesus. Hay liberación en el nombre de He is Jesús. the only one Él es el único that has the en power la cual tiene el to poder set me free. para desatarme. I don't know who here this morning Sé quién aquí en esta mañana needs a declaration necesita una of declaración some independence. de alguna dependencia. But I'm here to tell you, Pero estoy aquí para dejarte all you gotta say saber que la única cosa que tiene que decir is the name of Jesus. es el nombre de Jesús. Jesus! Jesús. Jesus! Jesús. Jesus! Jesús. Jesus! Jesús. Yes. Let me in. I got 10 minutes. Tengo 10 minutos. There's a nugget in the text. Hay una clave en los versículos. The nugget is La clave es, found se encuentra in verse 28. en versículo 28. Watch this. Miren esto. It says, Dice, when you lift the Son of Man, cuando tú levantas el Hijo del Hombre, then you will know entonces conocerá that I am He. que yo soy aquel And that, I'm not doing it by myself. y que yo no estoy haciéndolo yo mismo. That when you lift the Son of Man up, Que cuando tú enalteces al Hijo del Hombre, you will know tú conocerás who I am. quién yo soy. You missed it. No lo captaste. When you read the word freedom in Greek, Cuando da lectura a la palabra libertad en griego, it means significa freedom comes through que la liberación viene a través the de process el proceso of redemption. de redención. Okay, I'm going to talk this way because you didn't get it. In the Greek, En el griego it says dice freedom is defined que la liberación es definida through the process a través del proceso of redemption. de la redención. That means Eso significa something was paid que algo fue pago so I can obtain my freedom. para que yo pueda obtener la liberación. John says, Juan dice, if the Son of Man is si lifted el up, Hijo del Hombre es enaltecido, then you will know who I am. entonces conocerá quién yo soy. Let me go crazy over here for a second. It seems Aparentemente that John read the book of Numbers. que Juan leyó el libro de Números In the book of Numbers, y en el libro de Números, because of the sin of por humanity, causa del pecado de la humanidad, the Lord sent snakes to bite the people el Señor mandó víboras para morder al pueblo as a sign of judgment. como una señal de juicio. Oh my God. God tells Moses, Dios le dice a Moisés make a staff out of bronze and with a snake on it. hacer una vara con bronce. de bronce con una serpiente.
and tell the people y dejarle saber al pueblo, if they lift their eyes up to it, si levanta sus ojos a él, they shall be healed. será sanada. Y'all make me work too hard. He tells the people, Él le dice al pueblo, Moses, Moisés, use this staff usa esta vara and tell the people y decirle al pueblo that if they look at it, que si lo mira, their faith su fe will make them whole. lo va a convertir completo. Okay. So now, Entonces ahora, John says, Juan dice, if we lift up the Son of Man, si levantamos o enaltecemos al Hijo del Hombre, you will know who I am. tú conocerás quién yo soy. Let me give it to you. Déjale saber Because I'm más. hot already, I want to go eat. Porque ya yo tengo calor y quiero ir a comer. The Bible says La Biblia dice that 2,000 years ago, que 2000 años atrás there was a man named Jesus había un hombre llamado Jesús, who was crucified on a cross. el cual fue crucificado en una He cruz, was lifted up que fue levantado and placed on a y place puesto en un lugar called Golgotha, llamado Golgotha, who was the highest en mountain la cual es la cima de una montaña of más all alta Jerusalem. de toda Jerusalén. And the Bible Y says la Biblia dice that there que allí he was mismo crucified fue crucificado among two thieves, entre medio de dos ladrones. the Savior of humanity El Salvador de la was humanidad lifted up. fue levantado. The Bible says, La Biblia dice if the Son of Man is lifted up, que si el Hijo del Hombre fue levantado, I will bring humanity to yo me. traeré la humanidad hacia mí. I'm going to go crazy right now. He is lifted up Él fue levantado on a cross. en una cruz. His hands were nailed. Sus manos fueron clavadas, His feet were nailed pies clavados, with a crown of thorns con una corona de on the espinas highest en mountain la cima de una montaña so más all alta, humanity para que toda la humanidad can see the Savior. pudiera ver el Salvador. Can I tell you something? Puedo dejarle saber algo. Your independence Tu independencia was not created no fue creada in the year 1776 en 1776 through a man named Thomas a Jefferson. través de un hombre llamado Thomas Jefferson. Your independence Tu independencia was declared fue declarada 2,000 years ago 2000 años in a mountain atrás, called Golgotha en una montaña llamada Golgotha, when your Savior died for you cuando el Salvador murió and He set us free. y Él nos liberó. Watch. We were sinful. Fuimos pecaminosos. If He's lifted up Si Él es levantado and humanity sees Him, y la humanidad lo pueda ver, I will draw them to me. yo voy a acercarlos hacia He mí. tells Moses, Él le dice a Moisés, tell them déjale saber a to ellos lift their eyes que levante su vista. and then I will heal them. Entonces lo voy a sanar. The problem is El problema es that because of sin, que por causa del pecado we're not able to lift our no heads. podemos levantar las cabezas Because we walk with shame. porque caminamos con vergüenza, We walk with guilt. con culpabilidad. But Christ says, Pero Cristo dice, all you got to do la única cosa en la cual tiene que ser is look at the es cross. mirar a la cruz. Isaiah says it best. Isaías lo dice mejor. He was bruised for my iniquities. Herido por mis iniquidades. Man, I wish I understand this morning. Quisiera que ustedes entendieran esta mañana. He was wounded for my Él transgressions. fue herido por mis transgresiones. The chastisement of our peace was upon him. El castigo de vuestra paz fue sobre él. And by his stripes, Y a través de sus llagas we have been healed. fuimos nosotros curados. Every whip he received Cada latigazo en la cual él recibió had my name, had your name on it. tenía mi nombre, tenía tu nombre. He's crucified. Él fue crucificado Be among two thieves. entre medio de dos ladrones. Watch this. Miren esto. As he's being crucified, A lo que él está siendo crucificado, humanity can see him. la humanidad pudo verlo. But let me tell you then the story. This is the last point. Pero déjame dejarles saber el fin de la historia y este es el último punto. I'm ending because Y lo estoy finalizando. you guys make me sweat too much. Me hicieron sudar mucho. The Bible says La Biblia dice that Jesus died. que Jesús murió. Sorry, Perdón, he didn't die. Él no murió. He gave his life. Es Dios su vida. So the difference there. Hay una diferencia allí.
The Bible says La Biblia dice, he was put in the tomb. fue puesto en una tumba And for 3 days, y por 3 días he was in that tomb. él se encontraba en aquella tumba. The Bible tells me La Biblia me dice a mí that there was a war. que había una A war. pared. Había una guerra Oh, that's what. between him Entre él and Satan. y Satanás. And the Bible tells me Y la Biblia me dice a mí that Jesus que Jesús whooped his butt. le dio una salsa. The Bible says La Biblia dice that he went to hell que él fue al and he infierno took from the devil y le tomó del diablo the keys of life and la death. llave de la vida y la And he muerte. tells in the Bible, Y nos dice la Biblia, he says, oh death, where is your sting? muerte, ¿dónde está tu Oh aguijón? grave, where is your victory? Oh sepulcro, ¿dónde está tu The victoria? Bible says La Biblia that on dice the third que day en el tercer he día rose from the dead. se levantó de entre los And he muertos declared y declaró that through him que a través de él we are free. somos libres. I don't know if you serve a God. No sé, If you serve a God tú sirves a that has risen en la cual has and has resucitado victory over the death. y tiene victoria sobre la muerte. We are saved Somos salvos and we are free y somos libres by faith. a través de la fe. That when you believe Que cuando crees on a risen Christ, en un Cristo resucitado, it is impossible es imposible to still be a slave. aún ser un esclavo. Come on. So, let me end it. Déjame finalizarlo. I have to work tonight Tengo que trabajar ahorita from 5 to 2 o'clock in the de morning. 5 a 2 de la mañana. But they asked me a question, Sonia. Pero me preguntaron una pregunta. Tú tienes que escoger You have to pick el 4 de julio o el 5 de julio 4th of July or 5th of July para trabajarlo. to work. Mi jefe me dice, My boss tells me, mi opinión sería my opinion is trabajar el 5 de julio. work the 5th of July. Porque el 4 de julio Because on the 4th of July es cuando tú vas a celebrar tu dependencia. is you're going to celebrate your independence. Él es colombiano, so I love him to death. He's Colombian, but I love him. Digo, jefe, con And I say, permiso. boss, excuse me. Si es el 4, el 5, el 6 o el 7. If it's the 4th, the 5th, or the 6th, Ninguno de esos días none of those days son la declaración de mi dependencia. are the declaration of my independence. Mi dependencia My independence se llama Cristo. is called Christ. Y todos los días And every day yo celebro I celebrate mi dependencia. my independence. Porque if the sun sets you free, Porque si el Hijo te you libera, are free indeed. eres libre verdaderamente. Y dame el 5. And I say, give me the 5th. Porque el 4, yo hace una barbacoa en mi casa. Dame el 5 mejor. Because the 4th, I'm going to a barbecue. Y él me dice a mí, And he tells me, verdaderamente que tú eres un loco. you're truly a crazy man. I said, I'm crazy for Christ. Soy loco, pero por Cristo. He says, Él dice, you mean to tell me tú me quieres decir a mí that you're free? que tú eres libre. I said, yes, I Yo am. dije, sí, claro, Do yo you soy. know, Nelson, that when you sign your contract, Tú sabes, Nelson, que cuando tú firmaste tu contrato, you surrender your independence? tú sometiste tu independencia. I said, no, 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 Yo no. dije, no, no, no. You did. Tú lo hiciste. My contract, Mi contrato. I didn't write it. Yo no lo escribí. I didn't even sign it. Yo ni lo firmé. It's signed with the blood of Christ. Es firmado a través de la sangre So de your Cristo. contract says Entonces, en tu contrato dice that you're a que slave. tú eres un esclavo. My contract says Mi contrato me dice I am free. que soy libre. So I can have a uniform, Entonces puedo tener un uniforme, but I'm still free. pero aún estoy libre. Because I'm free not only mentally, Porque soy libre no solamente mentalmente, but also pero spiritually. espiritualmente también. He says, I want that freedom. Él dice, yo quiero esa libertad. I said, close your eyes. Cierra tus ojos. Frente de dos ateos en oficina. In front of two atheists in the office, Yo comienzo a orar por él. I start to pray for him. Y le digo estas palabras. And I tell him these words. Father, like you have declared us free, Padre, como tú nos has declarado libre, I pray yo oro right now en este momento for the declaration para la declaración of this man's freedom. de la libertad de este hombre. De momento en esa oficina All of a sudden, in that very office,
se convirtió en un cielo pequeño. It became a heaven, small heaven. Él comenzó a llorar. He started to cry. You know, men don't cry. Y tú sabes que los hombres en sí no lloran. Los hombres que son orgullosos no lloran. The prideful men don't cry. Él comenzó a llorar. He started to cry. Y él me decía, And he would tell me, mientras tú orabas, while you were praying for me, yo sentía I felt y yo escuchaba and I heard las cadenas caer sobre mi the vida. chains break over my life. Solamente en el nombre de Jesús, Only the name of Jesus. todas las cadenas se caen. All of the chains are Los broken. yugos son rotos. The yoke is broken. Las maldiciones son canceladas. The generational curses are canceled. Porque hay poder, Because there's hay power, libertad there's freedom. en el nombre de In the Jesús. name of Stand up on Jesus. your feet this morning. Póngase de pie en esta mañana. Now, Ahora, if you're truly free, si verdaderamente eres libre, you should have stood up debiera levantarse with a worship in your mouth, con una adoración en tu boca, your hands risen, tus manos levantadas, your feet stomping. tus pies. Oh my God. Watch this. Miren esto. Cuando yo fui When I went a un juego de FIFA, to a game of FIFA, estaba Brasil jugando. Brazil was playing. Había un brasileño al lado de mí. There was a Brazilian next to me. Y él comenzó a gritar con todos los goles que hizo Brasil. And he started screaming with each goal that they made. Hasta el punto que mi oído me dolía. To the point that my ear was bothering me. Y decía, si no se calla, lo callo yo. And I said, if he doesn't shut up, I'm going to make him shut up. Y yo dije, varón, ¿por qué tú gritas tanto por un gol? Why are you screaming so much for a goal? He says, porque cada gol representa una liberación para nosotros. Because each goal represents a liberation for us. Nosotros esperamos años We waited years para que este equipo presente a Brasil. for this team to be able to represent Brazil. Para ellos jugar en esta temporada, So they can play during this season. necesita un documento. They need a specific document. Come on, church. Un documento que le dan ellos permiso That gives them permission para salir de su país to leave their country para jugar en la FIFA. in order to play in FIFA. You missed it. No lo captaste. Ellos necesitan un documento. They need a specific document So para ellos salir de Brasil, for it to allow them to come out of Brazil, salir de Brasil. they have to have a document. Ellos tienen que tener aquel Their documento. document Ese documento has a start date tiene un día, una fecha de comenzar and it has an end date. y tiene una fecha de finalizar. If they lose, Si ellos pierden, they gotta go back to Brazil. tiene que regresarse directamente If a they Brasil. win, Y si ganan, they can continue playing. puede extenderse el contrato. They can continue playing Puede seguir jugando in the freedom that they got. en la libertad en la cual tiene. You missed it. You No missed lo, it. no lo They have to have a captaste. contract. Necesitan un contrato, But if they lose, pero si pierden, they have to go back home. tiene que regresarse a Their los freedom lugares. Su libertad It's temporary. es temporaria. But you and I Pero tú y yo have a document tenemos un documento that has been signed by en blood. la cual ha sido firmada a través de la It is a sangre. document for eternity. Es un documento para la eternidad. That's what he says. Por eso es que él dice, He who the Son sets free aquel que el Hijo libera is free indeed. es libre, ¿verdad? Your mouth should be open this Tu morning boca debiera estar abierta en because he esta gave you a mañana, document porque te dio un documento that you're free en la cual eres and you're libre free indeed. y eres libre, ¿verdad? Father, we give you thanks this Te morning. damos gracias, Señor, en esta We give you mañana thanks for your freedom. por tu libertad, Thanks for your mercy and your por love. tu misericordia y tu amor. Allow us, God, to walk in this freedom. Permítenos, Dios, andar en esta libertad Allow us, God, to walk in y purpose, caminar en propósito, to walk in obedience, caminar en and to obediencia trust your word. y confiar en tu palabra. That every step we take, Que cada paso en la cual tomamos we can take it podamos tomarlo in freedom. en libertad, That we are free from the mind, que somos libres de la mente, we're free from sin, del pecado, we're free from bitterness, de la amargura and we're free from y anxiety. de ansiedad. Because the word says, Porque la palabra nos dice if the Son sets you que free, si el Hijo te libera, you're free indeed. Él es libre verdaderamente. And the church says, y la iglesia dice, Amen. Amén. The altar is open this morning.